Buenas noches, mi nombre es Héctor Martínez, estudiante de la Universidad Fermín Toro, y vamos a hablar sobre la actividad final en conjunto con mi compañera. Rosana. Bueno, no, em, en esta presentación exploraremos técnicas, digamos que fundamentales de comunicación digital. Eh, Vamos a empezar PM, que la posición de los pulsos, también transmitir información digital. También vamos a la sesión de posición de tiempo que comparte una de emisión entre lo que es el PCM lineal, que convierte, digamos que señales analógicas en digitales. Y vamos a la información que codifican mediante la amplitud. Vamos a hablar sobre lo que es la modulación FSK, ella es digital mediante frecuencia y base de y bueno, mm, esta técnica, ok, voy a comenzar con la modulación. eh, donde ya creo que se cayó el imán, de cada pulso representa un símbolo binario y la amplitud de cada pulso está directamente relacionada con el valor del símbolo binario, lo que permite transmitir información digital a través de un canal analógico. Bueno, aquí vamos a hablar también lo que es lo del prelaboratorio, que nos comenta aquí que con el modulación PAM, con el prelaboratorio, tenemos que los sistemas de comunicación, modulador, demulador, transmisión y recepción. En los sistemas de comunicación, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es una técnica de modulación que es utilizada en sistemas de comunicación para transmitir información digital o analógica, que consiste en representar la señal de entrada mediante una serie de pulsos de amplitud, digamos que constante, y donde la presencia o la ausencia del valor del pulso es en un determinado intervalo de tiempo representa un valor binario 0 o 1. Aquí en la investigación del prelaboratorio tenemos que el modulador, que es un dispositivo o un circuito encargado de generar la señal modulada, y toma la señal de entrada y la convierte en una serie de pulsos de amplitud constante. El demulador es un dispositivo o un circuito utilizado para extraer digamos que de la amplitud constante de la señal PAM recibida, realizar la operación inversa al modulador. Lo que hace ella es que reconstruye la señal original a partir de los pulsos recibidos. En la transmisión tenemos que se refiere al proceso de enviar la señal PAM modulada a través de un medio de transmisión como cables o fibra óptica o el aire. En la recepción tenemos que es la etapa en la que la señal PAM transmitida es captada por un receptor, posteriormente modulada para obtener la señal original. En la otra investigación del prelaboratorio nos pregunta que cuál es la teoría de muestreo natural y plano para una modulación PAM. Bueno, la teoría de muestreo es fundamental en la modulación PAM, ya que define la frecuencia de muestreo necesaria para evitar la distorsión y pérdida
información en la señal analógica original. Digamos que en el muestreo natural, eso quiere decir que en la modulación PAM, el muestreo natural se refiere, digamos que, a tomar muestras de señal analógica en momentos específicos del tiempo determinado por la tasa de muestreo, que es idealmente las muestras se toman en los puntos de máxima amplitud de una señal original para una mejor reconstrucción. En el muestreo plano, em, el muestreo plano se refiere a tomar muestras de la señal analógica a intervalos de tiempo uniformes, que en la modulación, esto significa que, digamos que se toman muestras a intervalos constantes y se ignoran la amplitud exacta en esos puntos. Y esta técnica puede ser, o se puede introducir distorsión y errores en la señal, digamos que reconstruida. En la reconstrucción de la señal analógica, tenemos que la reconstrucción de una señal analógica es el proceso de obtener una representación continua y suave de la señal a partir de una versión discreta o muestrada, digamos que en la misma. En la modulación PAM, digamos que la señal analógica original se reconstruye a partir de los pulsos de amplitud constante mediante técnicas de filtrado y procesamiento de señales. Para reconstruir una señal analógica se utiliza un filtro que elimina los componentes de alta frecuencia y suaviza la forma de los pulsos. Y luego, digamos que se aplica un proceso de interpolación para generar una versión como continua de la señal a partir de las muestras discretas. Y bueno, el resultado de esto es aproximada de la señal analógica original. En el fenómeno aliasing, es un fenómeno no deseado que ocurre en sistemas de muestreo cuando una señal continua se muestra a una frecuencia insuficiente, lo que resulta una representación, digamos que discreta y distorsionada de la señal original. Esto ocurre cuando la frecuencia de muestreo es menor que la frecuencia de Nyquist, que es el doble de frecuencia máxima que se produce en la señal. En la respuesta de ancho de banda suficiente e insuficiencia de ancho de banda, esto se trata que son sistemas de comunicación, digamos que de comunicación y transmisión de señales, que es la respuesta a un ancho de banda suficiente o suficiente, que se refiere como cuando una señal o sistema se comporta, digamos que en relación, ¿cómo se dice? Como con el ancho de banda disponible. El ancho de banda suficiente es cuando un sistema o una señal tiene un ancho de banda, digamos que original, y esta es fielmente contenida en la señal, en la misma señal, que esto implica que la señal o sistema pueda capturar y representar todas las frecuencias presentes sin distorsión significativa o pérdida de... Y bueno, aquí en la insuficiencia de ancho de banda, podemos decir que es un sistema cuando una señal tiene un ancho de banda insuficiente que no puede capturar o reproducir fielmente todas las frecuencias, digamos que presentes en la señal original, que esto puede llevar a distorsión, atenuación o pérdida de alguna información en la señal transmitida o reconstruida. En el contexto de la modulación PAM, un ancho de banda insuficiente puede causar aliasing y distorsión de la señal reconstruida. Bueno, aquí daremos una pequeña información de por qué es importante la modulación PAM. Bueno, la modulación PAM radica en su simplicidad y en la transmisión de señales digitales, que al modular la amplitud y de los pulsos en una función de la información digital, se logra como transmitir la señal a través de un medio analógico, como
puede ser como una línea telefónica o una conexión de fibra óptica. También la modulación PAN también se utiliza en aplicaciones transmisión de datos a corta distancia, como redes de LAN y en sistemas de audio digital. Bueno, aquí en los usos tenemos que los usos es muy amplia, se usa en las comunicaciones telefónicas, la voz se convierte en señales PAN para su transmisión a través de líneas telefónicas, sistemas de audio digital, sistemas de transmisión de datos. ¿Qué otra cuestión podemos acotar aquí? Transmisión de datos a corta distancia, que es locales LAN y el enlace de comunicación de corta distancia para transmitir datos a través de cable o fibra óptica. Y bueno, ¿tienes alguna duda con respecto a la primera? ¿O quieres acotar algo? Bueno, buenas noches. Pues sí me gustaría dar algún aporte a lo que fue la práctica número 1 del desarrollo de las prácticas. En este caso, en el caso de la modulación PAN, es ampliamente utilizada en sistemas de comunicación, pero presenta ciertas limitaciones. Yo quisiera mencionarte que pues las limitaciones que presenta esta modulación es la susceptibilidad que tiene al ruido y a la Mm. interferencia, lo que hace que haya una degradación en la calidad de la señal que se va a transmitir. Sí, Además de eso, este tipo de modulación pues requiere un ancho de banda, como tú lo mencionabas, un ancho de banda muy amplio, lo que hace que haya una variación constante de pulsos. correcto. Y esto lo que hace es que limita la calidad de transmisión. Entonces, es una modulación muy utilizada, pero pues se ha dejado un poquito a un lado por las dificultades que ha presentado. Y pues sigamos con la práctica número 2. Correcto, sí. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre la modulación PWM y PPM. Em, Tenemos que la modulación PWM es una técnica de modulación en el cual la información se transmite, digamos que variando la duración o ancho de los pulsos. Em, digamos que esto quiere decir que la amplitud de la señal se convierte o se mantiene constante. Quiero decir que, pero la duración del pulso ancho varía de acuerdo con la información que se desea transmitir. La señal PWM se utiliza en aplicaciones tales como el control de velocidad de motores, regulaciones de potencia y generación de señales analógicas a partir de señales digitales. En la PPM es una técnica de modulación en la cual se transmite a través de la posición temporal, digamos que de los pulsos en lugar ya va, que quiero, no veo aquí por la cámara, ya va. Ok, es una técnica en la cual la información se transmite a través de la posición temporal de los pulsos, en lugar de variar la amplitud o la duración de los pulsos, como en otras técnicas de modulación. La modulación PPM se basa en cambiar la posición del pulso dentro del intervalo de tiempo fijo. Bueno, esto quiere decir que es una técnica de modulación en la que varía la posición de los pulsos en una señal periódica para la información. En PPM, la posición de pulso en relación con el tiempo digamos que se modifica para representar los datos y la amplitud. Los datos, la amplitud y la duración del pulso se mantienen constantes. La PPM se utiliza también en aplicaciones como comunicaciones por radio, transmisión de datos digitales, entre otros. Em, con respecto que nos comenta que es una forma de onda del modulador PPM y PWM. em, es una forma de onda modular PWM que es en el modulador PWM la señal de entrada de datos se utiliza para determinar el ancho de los pulsos de una señal de referencia periódica.
la forma de onda resultante tiene una serie de pulsos con diferentes anchos, representando datos transmitidos. Y la forma de onda, el modulador PPM, nos comenta que es en el modulador, la señal de entrada de datos se utiliza para determinar el desplazamiento de tiempo de un pulso de referencia periódico. La forma de onda resultante tiene una serie de pulsos con posiciones desplazadas en el tiempo, representando los datos transmitidos. En la teoría de conversión PPM y PWM, la conversión de PPM a PWM y viceversa es posible utilizando circuitos electrónicos adecuados. En la conversión de PPM a PWM, el tiempo de posición del pulso se convierte en el ancho del pulso PWM correspondiente. En la conversión de PWM a PPM, el ancho del pulso PWM se convierte en el tiempo de posición de pulso PPM correspondiente. PPM. En la demulación PWM tenemos que en una señal, ella implica recuperar la información original, que son los datos que se encuentran, digamos que en la variación del ancho de los pulsos, que esto quiere o puede lograr utilizando un circuito de emulador PWM que mide la duración de los pulsos y traduce esa información en datos. En la demodulación PPM, la demodulación, ella implica recuperar la información original que se encuentra en la variación de la posición de los pulsos. Esto se puede lograr utilizando, digamos que un circuito de emulador PPM que detecta los momentos en que el pulso ocurre y se traduce esa información en datos. Ok, vamos para la práctica 3. No sé si quieres acotar algo. Bueno, con respecto a la práctica número 2, pues para mí fue práctico. La modulación PPM es la que utiliza la posición del pulso. Ella lo que hace, que utiliza esta posición para codificar la información. Y en el caso de la PWM, lo que hace es variar el ancho de ese pulso. O sea, esa es la diferencia como tal entre ambas modulaciones. Y Ok, esto lo que hace es que pues, se vuelvan técnicas muy valiosas para la transmisión de la comunicación digital. Vale, pasemos a la práctica número 3. ok. Bueno, esta práctica es un poco larga, porque el prelaboratorio es largo. Bueno, la práctica 3 habla sobre la multiplexación por división de tiempo. Aquí nos comenta que es una técnica de multiplexación utilizada en las comunicaciones para transmitir múltiples señales en un mismo canal compartido a través del tiempo. Esta técnica, digamos que es muy utilizada en las telecomunicaciones y las redes de computadoras para transmitir, digamos que múltiples señales a través de un único medio de transmisión. En la TDM, el tiempo se divide en intervalos, aquí lo podemos observar. Se divide en intervalos o ranuras y cada señal, digamos que se le asigna a una de estas ranuras para su transmisión. De que varias señales compartan, digamos que suficientemente un enlace de comunicación. Bueno, en el prelaboratorio nos comenta que cuál es la frecuencia máxima de un canal telefónico. La frecuencia máxima de un canal telefónico en un sistema de multiplicación por división de tiempo del estándar utilizado, y en el caso de los sistemas telefónicos tradicionales, el estándar conocido como TDM de 64 kilobytes por segundo, donde digamos que se asigna un canal de 64 kilobytes por segundo para cada conversión telefónica. Pero la frecuencia máxima en este caso es de aproximadamente 4 kilohertz, que lo que permite la transmisión de señales de voz con calidad telefónica. La duración de una trama para un canal. Bueno, la duración de una trama depende del estándar utilizado. En el estándar TDM de 64 kilobytes por segundo, la duración de una trama es de 125 microsegundos
Durante esta duración de trama se transmite los bytes correspondientes a la muestra de voz de cada canal telefónico. Ajá, la tercera pregunta es, ¿cuál es el intervalo de tiempo asignado a cada muestra? Eh, el intervalo de tiempo asignado a cada en un canal telefónico TDM también depende del estándar utilizado en digamos que en el estándar TDM de 64 kilobytes por segundo, que asigna un intervalo de tiempo de 125 microsegundos de cada muestra. Esto significa que cada muestra de señal de voz de cada 125 se asigna un canal específico dentro de una trama. Ajá, la cuarta pregunta es que ¿cuál es la frecuencia de impulsos para TDM igual a 2? La frecuencia de impulso para TDM para n igual a 2, donde la n representa, digamos que el número de canales, que sería la mitad de la frecuencia máxima del canal telefónico. Eso del TDM de 64 kilobytes por segundo con n igual a 2, la frecuencia de impulsos TDM sería aproximadamente 2 kilohertz. Pasando aquí la página, ok, la 5 tenemos teoría sobre transmisores y moduladores PAN TDM. Esta teoría, digamos ¿cómo se podría decir? Que las transmisiones y moduladores PAN TDM son componentes clave en los sistemas de multiplexación por división de tiempo, utilizando, digamos que modulaciones por amplitud de pulso, el PAN, como acabamos de hablar ahorita. En estos sistemas, los transmisores se encargan como de, digamos que ¿cómo se le puede decir? De convertir las señales analógicas de voz en señales digitales mediante la técnica de muestreo y cuantificación. Y bueno, posteriormente los moduladores PAM generan pulsos de amplitud proporcional a los valores de las muestras digitales y los combinan con, digamos que como para formar la trama TDM. Ok, el número 6 tenemos que sincronismo de trama. El sincronismo de trama es un aspecto crítico en los sistemas TDM para asegurar, digamos que la correcta transmisión y recepción de las tramas. También podemos comentar que consiste en una sincronización precisa de los relojes en el transmisor y el receptor para, digamos que garantizar las muestras, para que las muestras se coloquen y se recuperen correctamente en sus posiciones designadas dentro de la trama. El sincronismo de trama, ella se logra utilizando señales de sincronización y también podemos aplicar técnicas de temporización. En el número 7, en los sistemas de comunicaciones PAN y TDM de dos canales, ellos son sistemas en los que se multiplexan dos canales de voz utilizando la técnica de modulación por amplitud y el TDM. En estos sistemas se toman, digamos que muestras donde dos canales de voz a intervalos de tiempo predefinidos y se generan pulsos PAM, digamos que proporcionales a los valores de las muestras. Estos pulsos se combinan en una trama, digamos que TDM, para su transmisión. En los sistemas codec, en el número 8, estos sistemas, que es un codificador y decodificador en sí, se utilizan más que todo en telefonías de comunicación para convertir las señales analógicas de voz en señales digitales y viceversa. El codificador se encarga de convertir la señal de voz analógica en una secuencia, digamos que digital, para muestras, mientras que el decodificador realiza la conversión inversa. Quiere decir que ella reconstruye la señal analógica de voz para partir de la secuencia digital de muestras. Bueno, los sistemas codec son esenciales para digitalización y compresión de la voz en redes de comunicación.
En el 9 tenemos los principales sistemas del códec. Bueno, los principales elementos del códec tenemos que es un convertidor analógico digital, un procesador de señal digital, DSP, algoritmos de comprensión y convertidor digital analógico. Em, bueno, los ejemplos para concluir, sabemos que estos de las TDM son ampliamente utilizadas en redes telefónicas, en transmisiones de datos y transmisión de video, porque ya sabemos que cuando estamos, o sea, cuando vamos a mandar un video o sea, en un video tenemos imagen, tenemos voz, tenemos datos que imaginas, o sea, todo eso para enviarlo en un solo, como por un solo canal, que aquí tenemos el ejemplo, que todo eso el multiplexor lo une para llegar hasta el usuario. Claro, esto aquí pasa por un demodulador y hace todo lo contrario para que nos dé los datos y la imagen requerida. ¿Estamos listos? Vale. Bueno, con respecto a la práctica número 3, que es la de multiplexación por división de tiempos, ofrece una gran ventaja, que es que este tipo de transmisión opone una resistencia al ruido y a las interferencias, lo que hace que, pues, en los intervalos del tiempo evita que hayan colisiones entre las señales, lo que permite que haya una mejor transmisión en él. Pues damos por finalizada la práctica número 3. Ahora vamos a proceder a la práctica número 4 y 5, las cuales voy a desarrollar ya. Ok, listo. Listo. Bueno, iniciamos con la práctica número 4 de nuestra actividad virtual, en la cual hablaremos sobre la modulación por codificación de pulso, mejor conocida como la modulación PCM. La modulación PCM es una técnica utilizada en las telecomunicaciones para la transmisión de señales analógicas a través de un canal digital. Consiste en mostrar la señal analógica en intervalos de tiempo regulares y convertir cada una de las muestras en un código digital. Estos códigos digitales representan el nivel de amplitud de la señal original en ese momento. De este punto, de lo que es la modulación PCM, tenemos diversos temas que vamos a abordar en todo el desarrollo de nuestra práctica, como lo es el muestreo y la cuantificación de las ondas que esta modulación genera, también como son los diversos puntos que se generan en esa onda y la disposición de elementos que hacen que esa modulación se haga de manera correcta. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de modulación PCM que existen? Entre esos tenemos lo que es la modulación PCM lineal, que viene siendo un tipo de modulación donde las muestras de señales se cuantifican a niveles uniformes espaciados. ¿Esto qué significa? Que cada muestra se codifica con un número binario que representa el nivel de amplitud que va a tener esa modulación. Ahora, tenemos lo que es el PSM de compresión de banda. Este tipo de modulación utiliza una técnica de compresión para reducir la cantidad de información que hay en la modulación. Y esta es necesaria para representar la señal como tal. Lo que hace es que elimina las muestras redundantes y utiliza un algoritmo de compresión para así reducir el tamaño de datos que se está transmitiendo. También tenemos la delta modulación, que en lugar de codificar cada muestra de forma independiente, este tipo de modulación lo que hace es que codifica las diferentes muestras entre muestras adyacentes. La modulación o la codificación se realiza mediante un pulso de subida y bajada. Y esto depende de la muestra, que si la muestra es mayor o menor que la anterior. De esa manera, la modulación PCM va a permitir que esta señal analógica a través de un canal digital no tenga pérdidas significativas en su calidad. Ahora,
La finalidad principal que tenemos de la modulación PCM es que asegura la integridad de una señal analógica que es transmitida y que se convierte en secuencias de códigos digitales, que pueden ser fácilmente regenerados y decodificados en el receptor. Ahora, la transmisión simultánea que tienen estos diversos tipos de modulaciones viene dada por múltiples señales a través de un único canal, lo que hace especialmente útil este tipo de modulación en lo que es la transmisión de múltiples señales, ya sean de audio o de datos. Bueno, antes de hablar de la reconstrucción analógica de esta señal, me gustaría dar una importancia de la redundancia que tiene el uso de esta señal, ya que es la de mayor capacidad en la transmisión de señales analógicas. ¿Por qué? Porque es conocida como la que tiene la mayor alta calidad a través de sistemas de comunicación digital. Ahora, en cuanto a la reconstrucción de esa señal o esa modulación que se da en señales analógicas, implica lo que es la conversión de señales digitales de de una nueva señal analógica continua, y esto se logra mediante el proceso de interpolación, en el que se utilizan valores de muestras digitales para generar una forma de onda analógica continua. Ahora, este proceso se realiza con lo que mencionó mi compañero en la práctica anterior, que viene siendo el DAC, que es el convertidor digital análogo, que lo que hace es que convierte los valores digitales de una señal analógica en una señal continua, o sea, en una señal digital. Eh, en el prelaboratorio de esta práctica nos pide centralizarnos en diferentes conceptos que vienen siendo las estructuras que se da dentro de esta modulación. Primero iniciamos por el proceso de muestreo, que es el proceso de tomar muestras de una señal analógica a intervalos regulares en el tiempo, para obtener una representación discreta de la señal. También tenemos lo que es la cuantificación, que es el proceso de asignar valores numéricos a muestras obtenidas de el muestreo que tenemos anterior, lo que resulta en la digitalización de la señal. Ahora, en cuanto a la codificación, convierte las amplitudes continuas de la señal en valores discretos. También tenemos lo que es la cuantificación lineal y la cuantificación de ruido. En cuanto a la cuantificación lineal, el método en el que los valores numéricos asignados a las muestras son proporcionales a la amplitud real se basa en escala lineal de valores. Ahora, en cuanto a la de ruido, la diferencia es que entre el valor real de una muestra analógica y el valor cuantificado correspondiente, el ruido se produce debido a la limitación de la presión que hace cuando se da la cuantificación y causa la distorsión de la señal digitalizada. Ahora bien, también tenemos entre los diferentes conceptos tenemos lo que es la codificación lineal. Este es un método para representar una señal digital en que los valores numéricos de las muestras que se transmiten directamente sin cambios, cada muestra se va a codificar y se transmite con valores discretos. Ahora, en cuanto a la codificación diferencial, la representación viene siendo otro método, al igual que el anterior. O sea, son implementaciones de métodos que hacemos dentro de la modulación. Y en este caso, el diferencial lo que hace es representar la señal digital en la que se transmiten las diferentes muestras consecutivas, en lugar de valores absolutos. En cuanto a esta, la codificación puede ser útil en caso de variaciones de muestras sucesivas. O sea, hay pequeños pulsos dentro de una señal, esas se le llaman muestras sucesivas, pero pequeñas, ¿verdad? Y tenemos lo que es el sistema PCM por compresión analógica. PSM, como sabemos, es la codificación de pulso. Ahora, esta técnica en general lo que hace es que lo que hace es reducir el tamaño de los datos digitales que vamos a transmitir sin perder información. Ahora, ella elimina esos datos
eh, y las redundancias y se aprovecha de la recolección de las diferentes muestras que se están dando para así transmitir de forma eficiente. O sea, ella va limpiando. En el transcurso de la modulación, ella va limpiando la señal. Sí. Em, También tenemos conceptos básicos como lo es la interferencia entre símbolos, que viene siendo como la distorsión o la degradación de una señal debido a lo que es la superposición o, bueno, la interferencia que tienen los símbolos adyacentes. O sea, la interferencia puede ocurrir debido a efectos de filtrado, a ruido o interferencias electromagnéticas en una señal. También tenemos el conocido diagrama de ojo, que es una representación gráfica. Es utilizada para analizar la calidad de señales recibidas en un sistema de comunicación y se muestrea a través de una abertura. Es una relación entre lo que es el tiempo y la abertura de un ojo, por eso se le llama así. Y lo que hace es separar los niveles de voltaje, lo que permite evaluar la presencia de la distorsión y el ruido. Ahora, antes de hablar de lo que es el canal de transmisión y lo que es la codificación, em, bueno, voy a hablar sobre lo que es el canal de transmisión. El canal de transmisión viene siendo el medio físico, ¿verdad? Hasta los momentos estamos hablando de medios que nosotros no podemos ver, pero el canal de transmisión es prácticamente un tema totalmente aparte, porque es el medio físico y se estudian diferentes canales a través del cual se envían esos datos, ¿verdad? Y estos son enviados desde un transmisor hasta el receptor. Puede ser un cable, una fibra óptica, puede ser a través del aire, antenas, o otro tipo de canales de transmisión donde podemos detectar lo que es los ruidos y todo este tipo de señales. Y en cuanto a lo que es la codificación, pues ya lo hemos mencionado anteriormente, y es convertir la información de forma adecuada para así almacenarla y transmitirla. O sea, se utilizan diferentes técnicas. También la codificación viene siendo un tema bastante amplio en cómo se puede hacer una codificación correcta para que haya una decodificación correcta, ¿vale? En cuanto a la decodificación, es el proceso inverso a la codificación. Y lo que hace es recuperar esa señal que está convertida, o sea, que está codificada, este, y convertirla en información original, ¿verdad? Y esto lo hace cuando se realiza el proceso de recepción, ¿verdad? Y utilizan diferentes algoritmos de decodificación. Ahora, en esta parte hablamos de lo que es la transmisión PCM, que ya viene siendo como la actividad de la práctica como tal, y en esta sección decimos que este tipo de transmisión consta de un filtro paso bajo, un mostrador, un cuantificador y un codificador. Ahora, el filtro paso bajo se utiliza para limitar los componentes de alta frecuencia y evitar el aliasing, mientras que la tasa de muestreo debe ser mayor que el doble de la frecuencia, ya que debe ser más alta de la señal moduladora, ¿verdad? El cuantificador, en cuanto al cuantificador, este va a convertir la señal muestreada en una secuencia de valores discretos. Y el codificador convierte esos valores en secuencia de bits para que la sección del receptor se utilice el decodificador adecuado y la señal modulada pase por un filtro de reconstrucción que va a utilizar una señal analógica continua. En esta parte tenemos lo que es la calidad de la señal que vamos a reconstruir. Esto va a depender de la tasa de muestreo o la resolución de la cuantificación que se esté usando y la calidad del convertidor, que viene siendo en este caso, en el caso de la modulación PCM, viene siendo el convertidor digital análogo. Comúnmente, pues, este tipo de modulación
es utilizada en lo que es las comunicaciones digitales. Y pues la capacidad o la calidad va a depender de diferentes factores dentro del proceso de modulación, que vienen siendo la implicación de todos esos elementos que mencionamos. Entonces, para concluir nuestra práctica, decimos que es esencial la comunicación, las comunicaciones digitales en las telecomunicaciones. Esta modulación es esencial tanto en las comunicaciones digitales como en las telecomunicaciones, debido a su capacidad para transmitir señales digitales de manera eficiente y es inmune al ruido y compatible con diferentes sistemas. Como lo decía, pues es una modulación de amplio impacto a nivel actual porque pues es la más utilizada actualmente. Vamos a pasar directamente a la práctica 5 para finalizar y luego cerrar. En esta práctica hablaremos sobre lo que es la modulación digital ASK, FSK y PSK. Estas son diferentes modulaciones. Durante el desarrollo de la práctica vamos a manejar diferentes contenidos, como lo es, vamos a dar un preámbulo de la comunicación digital en este caso, los tipos de señales que van a generar estas diferentes modulaciones y vamos a hablar sobre su estructura interna, su modulación y su demodulación. Ahora, el mundo de las comunicaciones digitales realmente es bastante amplio. A medida que nosotros como estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones vamos profundizando en el tema de señales, es bastante emocionante ver cómo cada cosa tiene su razón de ser, cómo la información realmente está llegando uno al otro, cómo en estos momentos podemos estar acá y comunicarnos a través de lo que vienen siendo las comunicaciones, porque no es más que un medio digital al cual nosotros nos estamos comunicando. Para esta práctica voy a definir claramente lo que es la modulación y la demodulación, en particular para este tipo de señales. Pero entonces la modulación y la demodulación vienen siendo procesos clave en el tipo de comunicación. En el caso de la modulación, lo que hace es modificar una señal de información que está conocida como una señal base o moduladora para transportarla transportarla sobre una señal portadora que puede ser transmitida a través de un medio de comunicación. Ahora, en cuanto a la demodulación, es el proceso de recuperación de una señal original a partir de una señal modulada, que es la señal que va a recibir, ¿verdad? Estas modulaciones, cada una por su cuenta, tiene características únicas que las hace adecuadas para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, pasemos a lo que es la modulación ASK, que viene siendo la modulación por amplitud. Yo la conozco normalmente, la modulación por amplitud de pulso, y se basa en la variación de la amplitud de la señal portadora de acuerdo a los valores binarios de la señal de información. Como resultado, se obtienen dos tipos de señales en transmisión. Ahora, ¿cuáles son estos dos tipos de señales? Cuando la señal de información es 1, por decirlo así, o sea, su bit significativo, como lo mostramos en la imagen, es 1, la amplitud de la señal portadora se incrementa, generando una mayor amplitud en la señal. Ahora, por otro lado, tenemos que cuando la señal de información es 0, la amplitud o su nivel es bajo, lo que refleja una señal de menor amplitud. Este viene siendo como el proceso de cambios de amplitud que va a tener la señal durante su modulación. Ahora, en el caso de la modulación FS, que es la modulación por frecuencia, nos permite transmitir información a través de cambios de frecuencia, ¿verdad? Y realmente es utilizada para codificar valores binarios en una señal de información. Cada valor binario está asociado a una frecuencia específica de la señal portadora. Cuando la señal de información es 1, la frecuencia
determinada. eh, o sea, cuando la señal es 1, se utiliza una frecuencia determinada. Como pueden ver en la imagen, hay una frecuencia determinada para el valor de bit 1. Y se utiliza, y cuando utilizamos el 0, se emplea una frecuencia distinta. Hay fluctuación entre cada una de las frecuencias. Esto lleva consigo un mensaje de codificación que espera ser descifrado al final de la modulación. Entonces, radica, o sea, su importancia radica en lo que es la capacidad de transmitir datos de manera eficiente. Esta es una de las de modulaciones que se considera como la más eficiente y confiable en lo que es utilizar las diferentes frecuencias en problemas de interferencias, de ruido. Esta es la modulación que más tiene ámbito en el uso de ella. Y por último tenemos lo que es la modulación de fase, que en este caso ella lo que hace es que varía la fase de la señal moduladora para representar valores binarios de una señal de información. Esto implica que va a obtener diferentes fases en su señal. Por ejemplo, si utilizamos una señal portadora de frecuencia fija, se pueden obtener dos tipos de señales. Como lo vemos en la imagen, tenemos la señal que la fase de referencia para representar el valor 0 y otra fase desplazada para representar el valor 1. En resumen, este tipo de señal, o hay señales distintas de transmisión. Estos tipos generan a través de la modulación, lo que es la ASK, la FSK y la PSK, vienen siendo fundamentales en lo que es la confiabilidad de, de la transmisión de la señal. Ahora, para finalizar, o lo que es la finalidad e importancia de estas modulaciones, son simplemente, pues yo diría, en cuanto a nuestro desarrollo como profesionales en el área de ingeniería, vienen siendo como la clave a la hora de enfrentarnos al mundo como ingenieros en telecomunicaciones. Estas técnicas desempeñan un papel vital. Lo que es el transportar los datos a través de señales portadoras. Podemos enviar información valiosa a largas distancias, superar obstáculos, conectar con personas, como lo estamos haciendo nosotros, como lo mencioné antes. O sea, estas modulaciones son lo que permiten que nosotros en estos momentos estemos acá conectados. Correcto. Bueno, cuéntame, ¿me vas a decir algo? No, no. Va, Quiero dar una conclusión completa. espérame porque todavía falta desarrollar una parte. Esta práctica también fue un poquito amplia porque el docente nos pedía hablar de la estructura de cada una de ellas. Y es larga. Entonces, la diferencia entre las modulaciones que vienen entre ellas es que cada una como tal cuenta con lo que es la resistencia al ruido. En las comunicaciones analógicas, las señales pueden degradarse fácilmente debido a la interferencia de los ruidos, lo que puede afectar la calidad de transmisión. En cambio, con las modulaciones digitales, gracias a la naturaleza discreta de los bits, como lo hablaba del 1 y 0, a través de la transmisión de datos en bits, es posible utilizar técnicas de detección, lo que hace que se haga la corrección de errores y se asegure la integridad de la información que se va a transmitir. En, en esta parte no me quiero detener mucho para no hacerlo más extenso, pero quiero explicar brevemente lo que es el funcionamiento. En el caso de la ASK, su funcionamiento es la variación de la amplitud y su modulación viene dada en la información, en la señal de información. Cuando es 1 se aumenta y cuando es 0 se va a disminuir la amplitud, ¿verdad? La demodulación, el receptor va a detectar esa amplitud en la señal y para recibirla va a determinar los valores binarios originales que tuvo esa señal. Su señal es la señal portadora que tiene una amplitud constante, y la amplitud va a variar en función a la señal de información.
El principal uso de la ASK es la transmisión de datos a baja velocidad en sistemas de control remoto o comunicaciones, pero a corta distancia. Y en cuanto a su estructura interna, la modulación se compone por un modulador que va a variar esa amplitud y de la señal portadora y de un demodulador que va a detectar esa amplitud de la señal recibida. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de la FSK. En cuanto a su funcionamiento, se utilizan dos frecuencias, ¿verdad? Como lo vieron, como lo pueden observar, estas dos frecuencias diferentes de la señal portadora para representar los valores binarios. En cuanto a su modulación, cuando la información es 1, permite emitir una señal portadora con una frecuencia específica, pero cuando es 0, se utiliza una frecuencia totalmente distinta. Y en cuanto a su demodulación, la señal va a detectar la frecuencia y asignando los valores binarios correspondientes dentro de esa frecuencia detectada. Su señal va a representar esos valores binarios en la señal de información. Su uso primordial es la aplicación de la telefonía móvil, porque en el caso de la frecuencia, como lo dije, es la de mayor capacidad o la mayor calidad que existe y esto la hace ser la número 1 en la transmisión de telefonía y en las comunicaciones inalámbricas, el Wi-Fi, los modems, los sistemas de transmisión de datos. Su estructura interna viene dada por un modulador que va a seleccionar la frecuencia, también un demodulador que va a detectar y va a asignar los valores binarios basándose en las frecuencias recibidas. Ahora, vamos a pasar a nuestra última modulación y esta es la PSK y en su funcionamiento va a variar la fase, ¿verdad? Y esta va a estar representada por valores binarios de la señal de información. La modulación perdón, en el caso de la modulación se utilizan diferentes fases, ¿verdad? Donde los valores a representar van a ser los ceros y unos de la señal de información. Y la demodulación viene dada por el receptor. Se demodula la señal midiendo la fase y asignando los valores binarios correspondientes. Y su señal viene representada por valores binarios y en este caso, esta modulación es utilizada en lo que es la comunicación de radio, en lo que son los sistemas satelitales, en lo que es los GSN, que es Global System for Mobile Communication, que vienen siendo los GSN, que son los sistemas de transmisión de 3G, 4G y bueno, todo lo demás. Y pues bueno, esto ha sido prácticamente todo como tal. En cuanto a la práctica número 5, las comunicaciones digitales, las telecomunicaciones, pues nosotros sabemos que este tipo de modulaciones son de alto impacto, lo que permite transmitir información de manera eficiente y confiable, lo que es la resistencia al ruido, lo que las convierten en pilares claves para los sistemas de comunicación modernos. Mi compañero va a hacer un cierre de todas las actividades de la práctica. Sí, bueno, de verdad que es muy importante estas modulaciones. Y bueno, para dar una breve conclusión de todo lo que vimos en el laboratorio, estas técnicas PAM, PPM, PWM y las variantes de la modulación ASK, FSK, PSK, junto con la multiplexación por división de tiempo, PCM lineal, ellos han desempeñado un papel crucial en las comunicaciones digitales. También podemos concluir que la modulación PAM permite transmitir información digital utilizando, mientras que la modulación PPM y PWM se basan en la posición temporal y la duración de los pulsos respectivamente. También podemos acotar que estas técnicas ofrecen diferentes formas de representar y transmitir información digital, adaptándose a diversas aplicaciones. En la TDM vimos que nos permite compartir un canal de transmisión
entre múltiples canales al dividir el tiempo en intervalos y asignar ranuras a cada una de ellas, que esta técnica ha sido fundamental para optimizar el uso del ancho de banda y permitir la transmisión simultánea de múltiples flujos de datos. En el PCM lineal vemos que ha revolucionado la conversión de señales analógicas a digitales, que proporcionando una representación precisa y fidedigna de la información, digamos que original. Y esta técnica es utilizada en diversas aplicaciones, desde telecomunicaciones hasta audio y sistemas digamos que, sistemas de almacenamiento. Eh, y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta Vale, luego. muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a editar rapidito, Naguará. Porque